Bienvenidos a una travesía extraordinaria a través del tiempo y la sabiduría, donde nos sumergiremos en las profundidades de las meditaciones de Marco Aurelio. Este emperador romano, conocido no solo por su poder, sino también por su profunda reflexión filosófica, nos dejó un legado de conocimientos que trascienden las barreras del tiempo. En el video de hoy, nos adentraremos en los rincones más íntimos de sus pensamientos, explorando 10 temas fundamentales que nos ofrecen una guía hacia una vida más plena, consciente y en armonía con nosotros mismos y el universo. Comenzaremos nuestro viaje explorando la gratitud, un pilar en las enseñanzas de Marco Aurelio, y cómo ésta puede transformar nuestra percepción del mundo. Luego, nos adentraremos en los principios rectores que guiaban a este gran filósofo y cómo podemos aplicarlos en nuestra vida cotidiana. Reflexionaremos sobre la apreciación por la vida y la naturaleza, descubriendo la belleza del mundo natural a través de los ojos de Marco Aurelio, y cómo aprender a valorar las sutilezas que a menudo pasamos por alto. Seguidamente, hablaremos sobre la búsqueda de la paz interior y las técnicas que Marco Aurelio utilizaba para alcanzar la tranquilidad en medio de las tormentas de la vida. Nos detendremos a considerar cómo sus pensamientos se convierten en una guía práctica para enfrentar los retos diarios, ofreciendo un manual para una vida equilibrada y plena. Profundizaremos en el concepto de interconexión y cómo esta idea de interdependencia puede influir en nuestra forma de interactuar con los demás y con el mundo. Analizaremos la importancia de forjar un camino propio, encontrando nuestra propia voz y siguiendo un camino auténtico en un mundo lleno de distracciones y expectativas. Nos centraremos en cómo vivir auténticamente, manteniendo nuestra esencia en un mundo complejo, y cómo encontrar el equilibrio en todos los aspectos de la vida. Finalmente, exploraremos la idea del autoconocimiento y cómo el entendimiento de uno mismo es la clave para una vida plena y consciente. Concluiremos nuestro recorrido reflexionando sobre la relevancia de estas enseñanzas milenarias en nuestro mundo moderno, invitando a nuestros espectadores a contemplar cómo pueden aplicar estas lecciones en su vida diaria. Este viaje no solo es un recorrido por las páginas de un libro antiguo, sino también un camino hacia el descubrimiento personal y la sabiduría universal. Gratitud y reflexiones. En el corazón de las enseñanzas de Marco Aurelio, encontramos un tema universal y atemporal: la gratitud. Este gran emperador y filósofo entendió que el agradecimiento no es solo una respuesta a los regalos de la vida, sino una fuerza transformadora que moldea nuestra existencia y nuestra percepción del mundo. Hoy, nos embarcamos en un viaje para explorar las profundidades de la gratitud a través de los ojos de Marco Aurelio y cómo esta virtud puede entrelazarse en cada aspecto de nuestra vida, influyendo en nuestro bienestar, relaciones y perspectiva del mundo. La gratitud, según Marco Aurelio, es mucho más que un sentimiento pasajero. Es una práctica diaria, una elección consciente que nos permite ver la vida desde una perspectiva de abundancia y aprecio. Comenzaremos analizando cómo el emperador integraba la gratitud en su rutina diaria, a pesar de los desafíos y responsabilidades que enfrentaba. Su ejemplo nos muestra que incluso en medio de las dificultades, podemos encontrar motivos para estar agradecidos. Exploraremos cómo la gratitud nos conecta con el presente, permitiéndonos apreciar lo que tenemos aquí y ahora. Marco Aurelio veía cada momento como una oportunidad para reconocer y valorar las maravillas de la vida, desde las más simples hasta las más grandiosas. Reflexionaremos sobre cómo esta actitud puede cambiar nuestra relación con el tiempo, llevándonos a vivir más plenamente cada instante. Además, veremos cómo la gratitud influye en nuestra relación con los demás. Marco Aurelio entendía que ser agradecidos nos hace más empáticos, compasivos y conectados con los demás. Discutiremos cómo el agradecimiento puede mejorar nuestras relaciones, creando vínculos más fuertes y significativos. También abordaremos cómo la gratitud nos ayuda a enfrentar los desafíos y las adversidades. Para Marco Aurelio, cada obstáculo era una oportunidad para crecer y aprender. La gratitud nos permite adoptar una perspectiva más positiva frente a las dificultades, viéndolas como lecciones valiosas en lugar de meros inconvenientes. Profundizaremos en cómo la gratitud puede ser un camino hacia la paz interior. Marco Aurelio creía que al centrarnos en lo que estamos agradecidos,
reducimos la importancia de nuestras preocupaciones y temores. Esta práctica nos lleva a un estado de serenidad y contentamiento, donde las preocupaciones externas pierden su poder sobre nosotros. Exploraremos cómo la gratitud nos conecta con el mundo natural y el cosmos. Marco Aurelio veía el universo como un ente interconectado y la gratitud como un medio para reconocer nuestra parte en este vasto y maravilloso sistema. Reflexionaremos sobre cómo esta visión puede aumentar nuestro sentido de pertenencia y propósito en el mundo. Finalmente, discutiremos cómo la gratitud puede ser un catalizador para el cambio personal y social. La actitud agradecida de Marco Aurelio no solo le beneficiaba a nivel personal, sino que también influía en su liderazgo y decisiones. Hablaremos sobre cómo adoptar una perspectiva de gratitud puede inspirarnos a tomar acciones que beneficien a los demás y contribuyan a un mundo mejor. Concluiremos este segmento reflexionando sobre cómo la gratitud, una práctica tan simple y a la vez tan poderosa, puede transformar nuestras vidas de maneras inimaginables. Invitaremos a nuestros espectadores a incorporar la gratitud en su vida diaria, siguiendo el ejemplo de Marco Aurelio, para descubrir por sí mismos el impacto profundo que puede tener. Esta exploración de la gratitud según las meditaciones de Marco Aurelio es solo el comienzo de nuestro viaje. Cada tema que abordaremos en este video nos acercará más a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La gratitud es el primer paso en este camino hacia la sabiduría y el bienestar. Principios rectores. En el núcleo de la filosofía de Marco Aurelio yacen principios rectores que no solo dirigían su vida como emperador, sino que también servían como faro para su crecimiento personal. Estos principios, profundamente arraigados en la ética estoica, ofrecen una guía atemporal para cualquier persona que busque una vida más significativa y alineada con valores profundos. En este segmento, nos sumergiremos en el corazón de estos principios y exploraremos cómo podemos aplicarlos en nuestra vida moderna, enfrentando los desafíos contemporáneos con la sabiduría de un filósofo antiguo. Comenzaremos examinando la importancia de vivir en armonía con la naturaleza, uno de los fundamentos del estoicismo. Marco Aurelio creía firmemente que al entender y aceptar el orden natural de las cosas, podríamos alcanzar una vida más pacífica y satisfactoria. Discutiremos cómo este principio puede aplicarse hoy en día, en un mundo donde la conexión con la naturaleza a menudo se ve eclipsada por la tecnología y el ritmo acelerado de la vida. Otro pilar fundamental de su filosofía era el concepto de autodominio y control de las emociones. Marco Aurelio nos enseña que, aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí tenemos poder sobre cómo respondemos a estas circunstancias. Exploraremos estrategias para desarrollar la resiliencia emocional y cómo la práctica de la reflexión y el autocontrol puede llevarnos a una vida más equilibrada y menos reactiva. Además, analizaremos la importancia de la acción virtuosa en la ética estoica. Para Marco Aurelio, actuar con virtud era esencial para una vida buena. Profundizaremos en cómo definía la virtud y su relevancia en el mundo actual. Exploraremos temas como la integridad, la justicia, la valentía y la moderación, y cómo incorporar estas virtudes en nuestras vidas cotidianas. También abordaremos el principio de la universalidad y el sentido de comunidad. Marco Aurelio veía a toda la humanidad como parte de un mismo organismo, destacando la importancia de trabajar para el bien común. Reflexionaremos sobre cómo este enfoque puede influir en nuestra forma de interactuar con los demás y cómo puede inspirarnos a contribuir positivamente a nuestra comunidad y al mundo. El concepto de transitoriedad y la aceptación del cambio es otro aspecto crucial de la filosofía de Marco Aurelio. Entendía que todo en la vida está en constante cambio y que resistirse a esta realidad solo conduce al sufrimiento. Hablaremos sobre cómo aceptar el cambio y aprender a fluir con él puede mejorar nuestra adaptabilidad y bienestar general. Además, Marco Aurelio enfatizaba la importancia de la autorreflexión y el conocimiento personal. Creía que dedicar tiempo a entenderse a uno mismo era esencial para vivir de acuerdo con los principios estoicos. Exploraremos prácticas de autorreflexión y cómo pueden ayudarnos a alinear nuestras acciones con nuestros valores más profundos. Por último, examinaremos cómo estos principios rectores pueden ser aplicados en situaciones específicas de la vida moderna.
Desde decisiones profesionales hasta relaciones personales, veremos cómo la sabiduría de Marco Aurelio puede ofrecernos una perspectiva valiosa y práctica. Este segmento sobre los principios rectores de Marco Aurelio nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y cómo podemos incorporar estas enseñanzas milenarias para vivir de una manera más consciente, equilibrada y virtuosa. Los principios estoicos no son meras ideas filosóficas, sino herramientas prácticas que pueden guiarnos en nuestro camino personal hacia una vida más plena y significativa. Apreciar la vida y las sutilezas de la naturaleza. Marco Aurelio, un emperador en medio de la vastedad del Imperio Romano, encontró en la contemplación de la naturaleza y la vida una fuente de sabiduría y paz. Esta apreciación por las sutilezas de la naturaleza y los detalles de la vida formaba un pilar central en su filosofía. En este extenso análisis, nos adentraremos en cómo Marco Aurelio veía la belleza del mundo natural y cómo podemos aprender, en nuestra era moderna, a valorar esos pequeños detalles que, aunque omnipresentes, a menudo pasamos por alto en el ajetreo de la vida cotidiana. Iniciaremos nuestro viaje explorando la visión de Marco Aurelio sobre la naturaleza. Para él, la naturaleza no era solo un entorno a observar, sino un maestro del que aprender. Discutiremos cómo su estrecha relación con el mundo natural le proporcionaba no solo conocimiento, sino también consuelo y claridad. Esta conexión profunda con la naturaleza era una fuente constante de inspiración y reflexión para el emperador filósofo. Analizaremos cómo la apreciación de la naturaleza puede enriquecer nuestra vida cotidiana. En un mundo donde la tecnología y la urbanización pueden alejarnos del entorno natural, redescubrir esta conexión puede ser un camino hacia un mayor bienestar y equilibrio. Hablaremos de prácticas sencillas que podemos incorporar en nuestro día a día para reconectar con la naturaleza, como paseos conscientes, observación de la flora y fauna locales, o simplemente tomar un momento para apreciar el cielo. Profundizaremos en la idea de que la apreciación por la vida y la naturaleza va más allá de la simple observación. Se trata de una comprensión más profunda de nuestro lugar en el cosmos. Marco Aurelio veía a los seres humanos como una parte integral del mundo natural, no como entidades separadas de él. Exploraremos cómo esta perspectiva puede cambiar nuestra relación con el medio ambiente y con nosotros mismos. También reflexionaremos sobre cómo la apreciación de las sutilezas de la naturaleza puede conducirnos a una mayor apreciación de los momentos de la vida. Para Marco Aurelio, cada instante era una oportunidad para observar la belleza y el orden del universo. Discutiremos cómo adoptar una mentalidad similar puede ayudarnos a encontrar alegría y significado en los detalles más pequeños de nuestra existencia diaria. Además, exploraremos cómo la naturaleza sirve como un espejo para nuestras propias vidas. Marco Aurelio utilizaba las lecciones de la naturaleza para reflexionar sobre aspectos humanos como el crecimiento, el cambio y la resiliencia. Estas metáforas naturales ofrecen una rica fuente de sabiduría sobre cómo navegar los altibajos de la vida. Hablaremos también de la importancia de cuidar y preservar el mundo natural. La apreciación de la naturaleza no solo se trata de recibir, sino también de dar. Discutiremos cómo podemos contribuir a la protección y conservación del medio ambiente, siguiendo los principios de respeto y armonía que Marco Aurelio valoraba. Por último, consideraremos cómo la apreciación de la vida y la naturaleza puede ser un antídoto contra el materialismo y el consumismo. En una sociedad a menudo centrada en la adquisición y el estatus, la perspectiva de Marco Aurelio nos invita a encontrar satisfacción y riqueza en las maravillas que nos rodean, disponibles para todos, independientemente de nuestra situación material. Este análisis profundo sobre la apreciación de la vida y las sutilezas de la naturaleza según Marco Aurelio nos ofrece una perspectiva renovadora y esencial para nuestro bienestar. Nos recuerda la importancia de detenernos, observar y apreciar el mundo que nos rodea, y cómo esta simple práctica puede transformar nuestra experiencia de vida, llevándonos a un mayor entendimiento de nosotros mismos y del lugar que ocupamos en este hermoso y complejo mosaico que es el universo. Encontrar la tranquilidad interior. La búsqueda de la tranquilidad interior es un tema central en las meditaciones de Marco Aurelio. A pesar de las innumerables responsabilidades y desafíos que enfrentó como emperador,
Él continuamente buscaba y encontraba momentos de paz y serenidad. En este profundo análisis, exploraremos las técnicas y reflexiones que Marco Aurelio utilizaba para alcanzar la tranquilidad interior y cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestro propio caos cotidiano para encontrar un refugio de calma en nuestras vidas. Comenzaremos explorando la perspectiva de Marco Aurelio sobre la naturaleza cambiante de la vida y cómo esta comprensión le ayudaba a mantener la serenidad. Para él, aceptar que todo en la vida es temporal y está en constante flujo era clave para encontrar la paz. Discutiremos cómo podemos aplicar esta aceptación del cambio en nuestra vida diaria y cómo nos puede ayudar a liberarnos de la ansiedad y el estrés que a menudo acompañan al deseo de controlar lo incontrolable. Profundizaremos en la práctica de la reflexión y el autoexamen. Marco Aurelio dedicaba tiempo cada día para reflexionar sobre sus acciones, pensamientos y emociones. Esta práctica de introspección le permitía mantener un enfoque claro y una mente tranquila. Exploraremos técnicas de reflexión y meditación que podemos incorporar en nuestra rutina diaria para cultivar una mayor conciencia y presencia en nuestras vidas. Otro aspecto importante en la búsqueda de la tranquilidad interior es el control sobre nuestras respuestas emocionales. Marco Aurelio creía que aunque no podemos controlar los eventos externos, sí tenemos control sobre cómo reaccionamos ante ellos. Hablaremos sobre cómo desarrollar la resiliencia emocional y la capacidad de responder a las situaciones de la vida con calma y compostura. También exploraremos la importancia de vivir según nuestros valores y principios. Para Marco Aurelio, una vida alineada con los valores personales era fundamental para la paz interior. Discutiremos cómo identificar nuestros valores y cómo asegurarnos de que nuestras acciones y decisiones estén en armonía con estos. Además, examinaremos la práctica de la gratitud en la búsqueda de la tranquilidad interior. Marco Aurelio frecuentemente reflexionaba sobre lo que agradecía, lo que le ayudaba a mantener una perspectiva positiva y equilibrada de la vida. Hablaremos sobre cómo la gratitud puede cambiar nuestra mentalidad y cómo puede ser una poderosa herramienta para combatir el negativismo y fomentar la serenidad. Otro tema que abordaremos es la importancia de cuidar nuestro cuerpo y mente. Marco Aurelio entendía que un cuerpo sano y una mente clara son esenciales para la paz interior. Exploraremos prácticas de cuidado personal, como el ejercicio, una alimentación adecuada y el descanso, que pueden ayudarnos a mantener un equilibrio físico y mental. Por último, discutiremos cómo la tranquilidad interior no es un destino, sino un viaje continuo. La búsqueda de la paz interior es un proceso en el que constantemente debemos trabajar. Reflexionaremos sobre cómo podemos integrar todas estas enseñanzas en nuestra vida diaria y cómo podemos ser pacientes y compasivos con nosotros mismos en este viaje. Este segmento sobre encontrar la tranquilidad interior según Marco Aurelio nos invita a reflexionar sobre cómo podemos cultivar la serenidad en medio del caos del mundo moderno. Nos muestra que, a pesar de las tormentas externas, podemos encontrar un refugio de calma y paz en nuestro interior, y que esta paz es accesible para todos, independientemente de las circunstancias de nuestra vida. Una guía para la vida cotidiana. En las meditaciones, Marco Aurelio no solo comparte sus reflexiones filosóficas, sino que también ofrece una guía práctica y atemporal para enfrentar los retos diarios. A través de sus pensamientos, podemos encontrar un manual para una vida equilibrada y plena, incluso en el contexto de nuestro mundo moderno. Este segmento se centrará en desglosar y aplicar las enseñanzas de Marco Aurelio a los desafíos cotidianos que enfrentamos, proporcionando estrategias para vivir de manera más consciente y armoniosa. Comenzaremos explorando cómo la filosofía estoica, especialmente como la interpreta Marco Aurelio, se centra en la importancia del autocontrol y la autodisciplina. Discutiremos cómo estos principios pueden ser aplicados en nuestra vida diaria, desde manejar nuestras emociones en situaciones estresantes hasta mantener la motivación y el enfoque en nuestras metas y responsabilidades. Luego, abordaremos la noción de aceptación y cómo Marco Aurelio aconseja enfrentar las situaciones que están fuera de nuestro control. En un mundo donde constantemente nos enfrentamos a incertidumbres y cambios, aprender a aceptar lo que no podemos cambiar es fundamental para mantener la paz interior. Hablaremos sobre cómo podemos practicar la aceptación en nuestra vida cotidiana
y cómo esto puede reducir el estrés y la ansiedad. También examinaremos cómo Marco Aurelio enfatiza la importancia de vivir en el presente. En una era donde la distracción es constante y a menudo nos preocupamos por el futuro o lamentamos el pasado, aprender a enfocarnos en el momento actual es crucial para una vida plena. Discutiremos técnicas para cultivar la atención plena y cómo esto puede mejorar nuestra calidad de vida. Además, consideraremos el consejo de Marco Aurelio sobre la importancia de la reflexión personal y el autoexamen. En un mundo acelerado, tomarse el tiempo para reflexionar sobre nuestros pensamientos, emociones y acciones es esencial para el crecimiento personal. Exploraremos cómo podemos incorporar la reflexión diaria en nuestra rutina y los beneficios que esto puede traer. Otro aspecto que abordaremos es la relación con los demás. Marco Aurelio creía en la importancia de actuar con justicia, amabilidad y empatía. Hablaremos sobre cómo podemos aplicar estos principios en nuestras interacciones diarias, desde las relaciones familiares hasta el ambiente laboral, y cómo esto puede llevar a relaciones más armoniosas y satisfactorias. Además, discutiremos cómo Marco Aurelio veía el trabajo y el deber. En su visión, cada tarea, no importa cuán pequeña, tenía su importancia y debía realizarse con cuidado y atención. Esta perspectiva puede ser especialmente relevante en nuestra vida laboral moderna, donde a menudo nos enfrentamos a tareas que pueden parecer monótonas o sin importancia. Por último, consideraremos cómo todas estas enseñanzas se combinan para formar un enfoque integral de la vida. La filosofía de Marco Aurelio no es solo un conjunto de consejos aislados, sino un sistema coherente que, cuando se aplica en conjunto, puede conducir a una vida más equilibrada, ética y satisfactoria. Este análisis profundo de la guía práctica de Marco Aurelio para la vida cotidiana nos ofrece herramientas valiosas para enfrentar los retos del día a día. Nos recuerda que, a pesar de los avances y cambios en nuestro mundo moderno, los principios fundamentales para vivir una vida buena y plena permanecen constantes. La sabiduría de Marco Aurelio, aunque milenaria, sigue siendo sorprendentemente relevante y aplicable en nuestro tiempo. Navegando por el universo. La visión de Marco Aurelio sobre el universo es una de las facetas más fascinantes de su filosofía. Para él, el universo no era solo un vasto espacio físico, sino un entramado de conexiones y relaciones, donde cada elemento, desde el más pequeño hasta el más grande, tenía su lugar y propósito. En este segmento, exploraremos cómo Marco Aurelio entendía el universo y nuestro lugar dentro de él, y cómo esta perspectiva cósmica puede influir en nuestra existencia y en la forma en que vemos nuestro mundo y a nosotros mismos. Iniciaremos nuestro viaje con la idea del cosmos como un organismo interconectado. Marco Aurelio veía el universo como un todo cohesivo, en el cual cada parte estaba intrínsecamente vinculada a las demás. Esta visión holística nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones y decisiones tienen repercusiones que van más allá de nuestro entorno inmediato, afectando el gran tejido de la vida. Luego examinaremos la noción de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Marco Aurelio nos alienta a considerar nuestra pequeñez en el vasto universo. Esta perspectiva puede ser humillante, pero también liberadora, ya que nos ayuda a poner nuestras preocupaciones y desafíos en perspectiva. Discutiremos cómo esta comprensión puede llevarnos a una mayor paz interior y un sentido de conexión con el mundo. También abordaremos la idea del destino y el papel que juega en nuestras vidas, según Marco Aurelio. Aunque somos pequeñas partes de un enorme cosmos, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Exploraremos cómo podemos encontrar significado y propósito en nuestras vidas, alineándonos con el flujo del universo y aceptando nuestro lugar en él. Además, consideraremos cómo esta visión cósmica afecta nuestra comprensión del tiempo y nuestra existencia temporal. Para Marco Aurelio, la vida humana era solo un breve instante en la eternidad del universo. Esta perspectiva nos invita a vivir nuestras vidas con mayor intensidad y conciencia, sabiendo que nuestro tiempo es limitado y precioso. Por último, reflexionaremos sobre cómo esta comprensión del universo puede inspirarnos a vivir de manera más ética y compasiva. Reconociendo que somos parte de algo más grande, podemos sentirnos motivados a actuar de manera que contribuya al bienestar del todo, no solo al nuestro propio.
Este segmento sobre la visión de Marco Aurelio del universo nos ofrece una perspectiva amplia y profunda que trasciende lo cotidiano. Al entender nuestra conexión con el cosmos, podemos comenzar a navegar la vida con mayor sabiduría, humildad y un sentido renovado de propósito. Nos recuerda que, aunque somos pequeños en la inmensidad del universo, cada uno de nosotros tiene un papel único e importante que desempeñar en el gran esquema de las cosas. Realidades interconectadas. El concepto de interconexión juega un papel fundamental en el pensamiento de Marco Aurelio. Él comprendía que todos los aspectos del universo, incluidos los seres humanos, están intrínsecamente vinculados en una red de interdependencia. Esta comprensión de la interconexión puede tener un impacto profundo en cómo interactuamos con los demás y con el mundo que nos rodea. En este segmento, exploraremos cómo la noción de realidades interconectadas de Marco Aurelio puede informar y transformar nuestra perspectiva y acciones en la vida cotidiana. Comenzaremos examinando cómo Marco Aurelio veía las relaciones humanas. Para él, cada individuo era parte de un todo más grande, lo que implicaba una responsabilidad hacia los demás. Esta visión promueve una forma de vivir basada en la empatía, el respeto y la cooperación. Discutiremos cómo adoptar esta perspectiva puede mejorar nuestras relaciones personales, fortaleciendo los lazos que nos unen a familiares, amigos y colegas. Luego, nos enfocaremos en cómo esta idea de interdependencia se extiende más allá de las relaciones humanas y abarca nuestra relación con el medio ambiente y el mundo natural. Marco Aurelio era consciente de que nuestra existencia depende y afecta al mundo natural. Hablaremos sobre cómo esta conciencia puede conducirnos a ser más responsables y cuidadosos con el medio ambiente, reconociendo que nuestra salud y bienestar están directamente relacionados con la salud del planeta. Además, exploraremos la interconexión en el contexto de las decisiones y acciones. Según Marco Aurelio, nuestras acciones tienen repercusiones que van más allá de nuestras vidas individuales. Reflexionaremos sobre cómo tener en cuenta las consecuencias a largo plazo y el impacto más amplio de nuestras decisiones puede guiarnos hacia un comportamiento más considerado y ético. También consideraremos cómo la noción de interconexión se aplica en situaciones de conflicto y desacuerdo. Marco Aurelio nos enseña que, al reconocer nuestra interdependencia, podemos abordar los conflictos con una mentalidad más colaborativa y buscar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas, en lugar de enfocarnos solo en nuestra propia ganancia o punto de vista. Por último, discutiremos cómo la comprensión de la interconexión puede influir en nuestro sentido de propósito y lugar en el mundo. Al reconocer que somos parte de una red más amplia de relaciones y eventos, podemos encontrar un sentido más profundo de pertenencia y responsabilidad hacia el bienestar colectivo. Este segmento sobre las realidades interconectadas nos ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo nuestras vidas están entrelazadas con las de los demás y con el mundo en general. Nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y decisiones, recordándonos que cada elección que hacemos tiene el potencial de afectar no solo nuestra vida, sino también la de aquellos que nos rodean y el mundo en el que vivimos. La visión de Marco Aurelio sobre la interconexión es un llamado a vivir con mayor conciencia, compasión y responsabilidad. Encontrar tu propio camino. Marco Aurelio, a través de sus reflexiones, enfatiza con gran fuerza la importancia de forjar un camino propio en la vida. En un mundo que constantemente nos bombardea con distracciones, presiones sociales y expectativas, encontrar y seguir nuestra propia voz puede ser un desafío formidable. En este segmento, exploraremos cómo podemos inspirarnos en las enseñanzas de Marco Aurelio para descubrir y caminar por un sendero auténtico, fiel a nosotros mismos y a nuestros valores personales. Comenzaremos analizando el concepto de autenticidad en la filosofía de Marco Aurelio. Para él, ser auténtico significaba vivir en alineación con su naturaleza y principios, no simplemente siguiendo las tendencias o expectativas de los demás. Discutiremos cómo podemos aplicar este enfoque en nuestra vida, identificando lo que realmente valoramos y lo que nos hace únicos. Luego, abordaremos la importancia de la introspección en el proceso de encontrar nuestro propio camino. Marco Aurelio dedicaba tiempo a la reflexión personal, lo que le permitía comprender mejor sus deseos, miedos y motivaciones.
Hablaremos sobre cómo la autoevaluación y la reflexión regular pueden ayudarnos a entender mejor nuestras pasiones y objetivos, y cómo esto puede ser el primer paso para forjar un camino auténtico. También examinaremos cómo lidiar con las presiones externas y las expectativas de los demás. En un mundo donde constantemente se nos dice cómo deberíamos ser, pensar y actuar, mantener nuestra individualidad puede ser difícil. Exploraremos estrategias para mantenernos fieles a nosotros mismos en medio de estas presiones, y cómo podemos aprender a equilibrar las opiniones de los demás con nuestras propias convicciones y valores. Además, consideraremos el papel del coraje en la búsqueda de nuestro propio camino. Marco Aurelio creía que se necesitaba valentía para vivir de acuerdo con nuestros principios, especialmente cuando estos van en contra de la corriente. Reflexionaremos sobre cómo podemos cultivar el coraje para tomar decisiones que reflejen nuestra verdadera esencia, incluso cuando esto signifique enfrentar la incertidumbre o la desaprobación. Marco Aurelio entendía que el crecimiento personal es un proceso constante y que siempre hay nuevas lecciones que aprender. Este segmento sobre encontrar nuestro propio camino, inspirado en las enseñanzas de Marco Aurelio, nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad y propósito. Nos alienta a buscar activamente nuestra autenticidad, a enfrentar valientemente los desafíos que esto implica y a permanecer fieles a nosotros mismos en un mundo que a menudo intenta moldearnos según sus propios estándares. Encontrar y seguir nuestro propio camino es un acto de coraje y autenticidad, y es fundamental para vivir una vida plena y significativa. Vivir auténticamente en un mundo complejo. Vivir auténticamente en un mundo complejo y a menudo contradictorio es un desafío que Marco Aurelio conocía bien. En un entorno donde las presiones externas y las expectativas sociales son omnipresentes, mantener nuestra esencia y ser fieles a nosotros mismos requiere un compromiso constante y consciente. En este segmento, profundizaremos en cómo podemos vivir auténticamente, preservando nuestra identidad y valores en un mundo que frecuentemente nos empuja a conformarnos. Iniciaremos explorando qué significa vivir auténticamente según Marco Aurelio. Para él, la autenticidad implicaba una alineación profunda entre las acciones, los pensamientos y los valores personales. Discutiremos cómo podemos identificar nuestros valores fundamentales y cómo estos pueden servir como brújula en nuestra vida, guiándonos hacia decisiones y acciones que reflejen quiénes somos realmente. Luego, abordaremos la importancia de la autoconciencia en el proceso de vivir auténticamente. Marco Aurelio se esforzaba por ser consciente de sí mismo, sus motivaciones y sus debilidades. Hablaremos sobre cómo el autoconocimiento es esencial para entender nuestras verdaderas necesidades y deseos, y cómo esto puede ayudarnos a navegar las complejidades del mundo sin perder nuestra esencia. También consideraremos los desafíos de resistir la presión para conformarse. En una sociedad que a menudo valora la uniformidad y el éxito material, mantenerse fiel a uno mismo puede ser difícil. Exploraremos estrategias para resistir estas presiones, como el desarrollo de la resiliencia mental y la búsqueda de comunidades que compartan y apoyen nuestros valores. Además, examinaremos cómo la autenticidad no solo beneficia a nivel individual, sino que también tiene un impacto positivo en nuestras relaciones y en la sociedad en general. Marco Aurelio creía en la importancia de vivir de manera ética y justa, y cómo esto se refleja en la forma en que tratamos a los demás. Discutiremos cómo vivir auténticamente puede llevarnos a relaciones más genuinas y significativas, y cómo puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Encontrando el equilibrio. El equilibrio, un concepto clave en la filosofía estoica y central en las enseñanzas de Marco Aurelio, se refiere a la búsqueda de un punto medio en todos los aspectos de la vida. Esta búsqueda de equilibrio es esencial para lograr la paz interior y la sabiduría. En este segmento, exploraremos cómo Marco Aurelio proponía encontrar este equilibrio, desde nuestras emociones hasta nuestras acciones, y cómo podemos aplicar estos principios en nuestro día a día. Comenzaremos examinando la importancia del equilibrio emocional. Marco Aurelio enfatizaba la necesidad de mantener nuestras emociones en cheque, evitando extremos de euforia o desesperación. Exploraremos cómo podemos cultivar una estabilidad emocional a través de la práctica de la reflexión, la aceptación y la moderación, permitiéndonos responder a los eventos de la vida
con una perspectiva equilibrada y serena. Luego, nos enfocaremos en el equilibrio en nuestras acciones y decisiones. Para Marco Aurelio, actuar con equilibrio significaba encontrar el punto medio entre el exceso y la deficiencia. Discutiremos cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida cotidiana, buscando la moderación en todo, desde el trabajo y el ocio hasta el consumo y el gasto. También consideraremos el equilibrio en nuestras relaciones personales. Marco Aurelio veía la importancia de mantener relaciones equilibradas, donde ni la dependencia excesiva ni el aislamiento total eran saludables. Hablaremos sobre cómo podemos buscar relaciones que sean recíprocamente enriquecedoras y equilibradas, basadas en el respeto mutuo y la comprensión. Además, exploraremos cómo el equilibrio se relaciona con nuestro bienestar físico y mental. Marco Aurelio entendía que un cuerpo y una mente sanos son fundamentales para una vida equilibrada. Discutiremos la importancia de cuidar tanto nuestra salud física como mental, buscando un estilo de vida que promueva el equilibrio en todos los aspectos de nuestra salud. Por último, reflexionaremos sobre cómo el equilibrio es un proceso dinámico y en constante evolución. En un mundo en constante cambio, mantener el equilibrio es un acto continuo de ajuste y reajuste. Hablaremos sobre cómo podemos ser flexibles y adaptativos, reconociendo cuándo es necesario cambiar nuestro enfoque para mantener nuestro equilibrio. Este segmento sobre encontrar el equilibrio, inspirado en las enseñanzas de Marco Aurelio, nos invita a reflexionar sobre cómo podemos aplicar la moderación y la mesura en todos los aspectos de nuestra vida. Al buscar activamente este equilibrio, podemos acercarnos a una vida más plena, tranquila y sabia, en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Descubriendo tu verdadero yo. El autoconocimiento es un pilar en la filosofía de Marco Aurelio y es considerado esencial para vivir una vida plena y consciente. La exploración y comprensión de nuestro verdadero yo no solo nos permite vivir más auténticamente, sino que también nos proporciona una base sólida para todas nuestras acciones y decisiones. En este segmento, nos sumergiremos en cómo Marco Aurelio enfocaba la idea del autoconocimiento y cómo podemos aplicar estos conceptos para descubrir y entender mejor nuestra propia identidad. Comenzaremos analizando la importancia que Marco Aurelio le daba a la introspección y el autoexamen. Para él, entenderse a sí mismo era un proceso continuo que requería dedicación y honestidad. Discutiremos cómo podemos practicar la autoevaluación en nuestra vida diaria y cómo esto puede ayudarnos a identificar nuestras fortalezas, debilidades, valores y motivaciones. Luego, consideraremos cómo el autoconocimiento influye en nuestras relaciones con los demás. Marco Aurelio creía que al comprendernos mejor a nosotros mismos, podemos interactuar con los demás de manera más efectiva y compasiva. Exploraremos cómo el conocimiento propio puede mejorar nuestra comunicación, empatía y la capacidad de construir relaciones significativas. También abordaremos la relación entre el autoconocimiento y la toma de decisiones. Para Marco Aurelio, entender nuestros valores y principios era esencial para tomar decisiones alineadas con nuestra verdadera naturaleza. Hablaremos sobre cómo el conocimiento de uno mismo puede guiarnos en la elección de caminos que reflejen auténticamente quiénes somos y lo que queremos lograr en la vida. Además, examinaremos cómo el autoconocimiento puede ayudarnos a enfrentar y superar desafíos. Marco Aurelio utilizaba su comprensión de sí mismo para navegar por las dificultades de la vida con mayor resiliencia y claridad. Discutiremos cómo un profundo entendimiento de nuestras capacidades y límites puede equiparnos mejor para manejar los momentos difíciles. Por último, reflexionaremos sobre cómo el viaje hacia el autoconocimiento es un proceso continuo y evolutivo. En un mundo en constante cambio, nosotros también cambiamos y crecemos. Hablaremos sobre cómo podemos mantenernos abiertos a este crecimiento continuo, adaptándonos y aprendiendo a medida que avanzamos en nuestro camino personal. Este segmento sobre el descubrimiento del verdadero yo, inspirado en las enseñanzas de Marco Aurelio, nos invita a embarcarnos en un viaje de autoexploración y crecimiento personal. Nos muestra que el autoconocimiento es la clave para una vida plena, consciente y auténticamente vivida. Al comprometernos con este proceso de descubrimiento continuo, podemos vivir de manera más alineada con nuestra esencia y navegar por la vida con mayor sabiduría y propósito.
Hemos llegado al final de nuestro recorrido por las profundas y atemporales enseñanzas de Marco Aurelio. A lo largo de este viaje, hemos explorado temas que van desde la gratitud y el equilibrio hasta el autoconocimiento y la autenticidad. Estas lecciones, aunque escritas hace milenios, siguen siendo sorprendentemente relevantes en nuestro mundo moderno, lleno de desafíos y complejidades. Les invitamos a contemplar cómo pueden aplicar estas lecciones en su propia vida. ¿Hay algún aspecto particular de las enseñanzas de Marco Aurelio que haya resonado con ustedes? ¿Cómo pueden integrar estos principios estoicos en su rutina diaria para enriquecer su experiencia de vida? Ahora, nos gustaría escuchar sus pensamientos y experiencias. Les animamos a compartir en los comentarios cuál de estos temas les impactó más y cómo planean implementar estas enseñanzas en su vida diaria. ¿Ha habido algún cambio de perspectiva o alguna nueva práctica que deseen adoptar? Asegúrense de suscribirse a nuestro canal para más contenido enriquecedor. Si disfrutaron este viaje filosófico, no olviden darle me gusta al video y compartirlo con aquellos que podrían beneficiarse de estas lecciones milenarias. Hasta la próxima, y recuerden, vivir con sabiduría es vivir plenamente. Sigamos explorando juntos el camino hacia una vida más consciente y plena, inspirados por las eternas palabras de Marco Aurelio. Gracias por acompañarnos en este viaje. Entonces,